Él es el doctor Adolfo Napoleón Flores Martínez, quien es jefe de enseñanza de español de la zona escolar 9 de Escuelas Secundarias Técnicas del Estado de Puebla. El doctor nos presentará el tema Evaluación y retroalimentación formativa ante una nueva realidad. Doctor Adolfo Napoleón, adelante. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sea usted bienvenido y adelante. Podemos empezar. Muy buenos días. Pues primero agradecer la oportunidad de participar en este importante Congreso Virtual de Educación, Enseñar y Educación en tiempos de pandemia COVID-21. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Bueno, me gustaría de inmediato entrar en tema. Y bueno, el tema que a lo largo de estos 45 minutos aproximadamente de exposición voy a desarrollar es la evaluación y retroalimentación formativa ante una nueva realidad. Y quiero iniciar reflexionando sobre la necesidad que actualmente, ante las circunstancias tan complejas que vivimos, tenemos todos quienes nos dedicamos a la educación. Hoy, entre muchas otras cosas, tenemos que aprender a reaprender, tenemos que aprender a adecuarnos a las nuevas circunstancias. Y bueno, me gusta mucho una frase de Eric Hoffer, escritor y filósofo estadounidense, quien dice que en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Quiero arrancar con una serie de planteamientos iniciales. Y bueno, estos son básicos, pero desde luego que resultan imprescindibles para desarrollar el tema que vamos a tratar el día de hoy. En medio de esta situación tan compleja, el modelo que conocíamos de escuela ha cambiado radicalmente. Nuestros alumnos se tuvieron que haber alejado de las aulas dadas las circunstancias de salud. Se alejaron de sus rutinas, de sus recesos, sus juegos, de sus maestros, es decir, de lo que vivían cotidianamente. Las autoridades, tanto federal como estatales, optaron por una educación no presencial. Esto implicó que al inicio los maestros que no estábamos preparados del todo ante estos nuevos retos viviéramos ciertos momentos de incertidumbre. Pero quiero resaltar que como docentes hemos buscado alternativas, y es que los maestros tenemos una capacidad de adaptación increíble, ¿no? Empezamos enviando y recibiendo el trabajo de nuestros alumnos, haciendo las correcciones, orientándolos, sobrepasando seguramente en muchos de los casos las expectativas de nuestras autoridades, tanto locales como nacional. Y bueno, esto fue extraordinario, ¿no? Nos pusimos al día en muy poco tiempo y lo seguimos haciendo. Pero esto nos ha llevado a entender otros aspectos de suma trascendencia. El primero tiene que ver con que la educación no es un proceso unilateral, ya que cuenta con muchas intersecciones que influyen en el aprendizaje de los educandos. Es decir, el trabajo educativo de los alumnos no se trata solamente de recibir información y de hacer las tareas asignadas. Les es necesaria la práctica, la retroalimentación, la continuidad, el acompañamiento, la interacción social, el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y muchos otros aspectos más. En ese sentido, bueno, los nuevos retos del trabajo docente nos llevan a plantearnos muchas interrogantes, pero quiero resaltar dos principales. La primera, ¿cómo afecta el contexto al desarrollo de las competencias de nuestros alumnos? ¿Y cómo involucrar a los alumnos en su aprendizaje? Y bien, con lo vivido el año pasado tuvimos la oportunidad para repensar el formato escolar a partir del acompañamiento personalizado, el trabajo colaborativo entre docentes, la contención emocional de nuestros estudiantes. Estuvimos muy pendientes, estamos muy pendientes de este aspecto. La selección de contenidos y el desarrollo de una mayor autonomía en nuestro trabajo cotidiano. Pero también vemos crecer una serie de demandas, y esto hay que recalcarlo. En nuestro quehacer docente, socialmente se nos están pidiendo nuevas exigencias, ¿no? No solo para estar frente a un grupo, sino para apoyarlo de manera asertiva
en cuanto al aprendizaje de cada uno de sus integrantes, de cada uno de nuestros alumnos. En ese sentido, esto nos obliga, primero, a comprender que la educación no presencial implica diversas complejidades, tanto para los alumnos como para nosotros como docentes. Es decir, el maestro, sin estar en el aula, debe organizar ambientes que motiven y apoyen a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje. El siguiente gráfico tiene la intención de mostrar tres aspectos fundamentales para mí en cuanto a la educación no presencial. La primera es la necesidad del apoyo de los padres de familia. La segunda, las situaciones de carácter socioemocional. Y la tercera, las situaciones que tienen que ver con los recursos tecnológicos. Y bueno, para ello me he permitido desarrollar un semáforo, no epidemiológico, sino de carácter educativo centrado en estos tres aspectos. En cuanto al primero, el que se refiere al apoyo de las madres, padres de familia o tutores, bueno, a todos nos gustaría que estuviera en semáforo verde, ¿verdad? Que contáramos con un apoyo adecuado de parte de las madres, padres de familia o tutores, pero la realidad dista mucho de esta idealidad. La verdad es que la mayor parte se encuentran ya en semáforo amarillo o semáforo naranja. Es decir, el apoyo es reducido de parte de las madres, padres de familia o tutores, o de plano falta este apoyo por parte de ellos. Y en semáforo rojo, aunque no quisiéramos que esto sucediera, pero también tendríamos que revisarlo con mucha puntualidad, que en algunos casos, muy lamentablemente, existe maltrato o vejaciones de parte de los mismos integrantes de las familias. En ese sentido, bueno, ¿qué nos toca hacer a los maestros? Pues seguir fortaleciendo este vínculo que ya hemos establecido con las familias, con información clara y oportuna, puntualizando cuál será el tipo de actividades que se solicitarán a los alumnos, así como las formas y los medios que se utilizarán para apoyar el aprendizaje. Tenemos también que conocer y considerar las formas en que los chicos están aprendiendo, pero primero para ello saber qué recursos están al alcance de nuestros estudiantes. Organizar, planificar e integrar los tiempos en que se brindará el acompañamiento y la asesoría a nuestros alumnos. Y esto es muy importante y tiene que ver también con algunos aspectos de carácter individual. Tenemos que tomar acuerdos con el grupo, con las madres y los padres de familia, haciendo manifiesto nuestro apoyo, que aún en la distancia sepan que estamos ahí, presentes y actuantes. Es importante también respetar los acuerdos en la medida de lo posible, y esto tiene que ver también con parte del respeto a nuestra integridad, con nuestra propia salud, tanto física como emocional, porque hoy una de las quejas más comunes por parte de los docentes es el hecho de que son las 8, 9, 10 o hasta a veces más altas horas de la noche y nuestros alumnos o los mismos padres de familia nos están llamando. Y bueno, tenemos que establecer estos acuerdos. Solo en situaciones de carácter extraordinario, pues tendríamos que atender estas situaciones para poderlas atender. Así como en las situaciones de carácter presencial, así como en la educación de carácter presencial, tenemos que tomar estas medidas, porque también tenemos situaciones de carácter particular, ¿no? También tenemos familia, somos padres de familia, hijos, hermanos, tenemos situaciones que nos debemos de brindar a nosotros, entre ellas un descanso para que estemos en las óptimas condiciones y podamos seguir manteniendo el servicio educativo como es requerido. En lo general, como colectivos escolares, ¿qué nos corresponde hacer? Bueno, establecer en nuestros consejos técnicos escolares que la principal tarea es orientar a las madres, padres de familia a apoyar a los alumnos en cuanto a los siguientes aspectos. En sus necesidades socioemocionales, ayudándoles a aceptar, asumir y superar las situaciones de crisis, desarrollando un ambiente cálido, protector, estructurado y organizado en el cual puedan expresar sus emociones. Y esto tiene que ver mucho con las actividades que estemos compartiendo con ellos. Ayudando a entender que la incertidumbre, las angustias y los temores son normales, pero que se tienen que compartir con quienes convivimos. Y un aspecto
que considero de suma importancia. Velar por el respeto a la dignidad, los derechos fundamentales y la convivencia sana y pacífica. Y cuenta de ello, pues lo da, desde luego, situaciones que tienen que ver con el ciberacoso, con lo que se ha dado por llamar ciberbullying, que todos los días que prendemos algún medio de comunicación, pues ahí están las noticias que dejan que ver que tenemos que estar más pendientes y más actuantes en este sentido. En cuanto al aspecto de las situaciones de carácter socioemocional, pues esta semaforización creo que también es necesaria. El ideal es que estuvieran en verde, ¿no? Que todos nuestros estudiantes tuvieran un buen autocontrol, que supieran manejar adecuadamente sus emociones, sus pensamientos, sus comportamientos, que los reconocieran de forma asertiva y que se sintieran bien consigo mismo y los demás, pero bueno, esto es algo de carácter ideal. La realidad es que la mayor parte de nuestros alumnos también está ya en amarillo o en naranja. Es decir, nuestros alumnos habitualmente son capaces de identificar y controlar sus emociones, pero en situaciones de mucha carga emocional, las circunstancias generalmente terminan sobrepasándolos. Eh, y bueno, también hay que señalarlo, ¿no? Algunos, esperemos que sean los menos, tienen cambios emocionales drásticos, es decir, están en semáforo rojo, ¿no? Cursan por estadios de depresión, ansiedad, se generan heridas superficiales, esto que se ha dado por llamar cutting, consumen sustancias dañinas y en algunos casos, muy lamentablemente, llegan hasta tener ideas suicidas. Bueno, estos planteamientos iniciales en cuanto a estos dos semáforos, y sobre cómo se encuentran anímica y emocionalmente nuestros alumnos y desde luego también sus familias, es un punto de suma importancia. Pero también lo debe de ser el hecho de hacer una autovaloración. ¿Cómo me encuentro yo como ser humano, como individuo, como padre, madre de familia, como esposo, como esposa, como hijo, como integrante de una familia? ¿Cómo me encuentro anímica y emocionalmente? Porque esto repercute de manera muy importante en mi desempeño docente. Y bueno, preguntarme cómo he ido superando los distintos retos emocionales que he afrontado, porque hay cierta desilusión en muchos compañeros en cuanto a que no obtienen los resultados que ellos quisieran. Pero tenemos que hacernos replanteamientos en que las circunstancias no son las mismas. La complejidad ha ido en aumento y bueno, tenemos que ir entendiendo estos aspectos de otra manera. En cuanto a los recursos tecnológicos, bueno, aquí hay muchos aspectos que comentar, pero me voy a circunscribir solamente a los más importantes. En cuanto a este semáforo que he venido mencionando, nos gustaría que todos los alumnos estuvieran en verde, es decir, que pudieran acceder a sus actividades de clase incluso con mejores condiciones que las que les podemos ofrecer en la escuela. Y lo hay, tanto en educación pública como en privada. Hay chicos que llegan con un excelente equipo móvil o una tablet, un iPhone de última generación, una excelente conectividad, pero son los menos. Ojalá y todos, o la gran mayoría, estuvieran en esas condiciones. La verdad es que en este semáforo la mayor parte se encuentra en amarillo o en naranja, ¿no? Hay alumnos que solo tienen una computadora compartida, además su conectividad puede ser intermitente, es decir, están en amarillo. Otros más no cuentan con una computadora propia y deben de salir a casa, a la tiendita, al cibercafé, y esto limita su entorno virtual de aprendizaje y los pone además en riesgo. Y muy lamentablemente también tenemos alumnos en rojo, otros que no solo no cuentan con una computadora propia o con algún dispositivo, sino que además no tienen los recursos para acceder a este servicio, es decir, tienen toda clase de limitantes. Bueno, aquí hay algunos aspectos que considero importantes a considerar. Tenemos que analizar el contexto de manera pertinente, reflexionar sobre la flexibilidad de la enseñanza no presencial para lograr una interacción pertinente entre los tres actores fundamentales: profesor, estudiantes y contenidos, con el apoyo de los recursos que estén a nuestro alcance. Tenemos que reconocer los aspectos tecnológicos con que cuentan los alumnos. Esto es fundamental. Los alumnos deben tener resuelta tanto la apropiación
como el acceso a las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizajes digitales. En cuanto a la apropiación, se refiere al desarrollo de las competencias necesarias para un uso eficaz y eficiente de las herramientas tecnológicas. Y el acceso tiene que ver, desde luego, con la conectividad. En cuanto a la educación no presencial, bueno, vale la pena resaltar que a estas alturas todos hemos coincidido en que tenemos tres tipos de educación. La educación en línea, la que pues, nos gustaría que todos estuvieran en posibilidad de contar con ella, ¿no? Se refiere a la comunicación sincrónica en un entorno digital muy propicio y con los recursos tecnológicos más vanguardistas que nos permitan tener una comunicación fluida con nuestros alumnos. La verdad es que la mayor parte estamos utilizando una educación o echando mano de una educación virtual, es decir, aquella de carácter asincrónico, en donde compartimos los materiales a través de diferentes medios en tiempo no real. Y la educación a distancia, que es la que está proponiendo la Autoridad Educativa Federal, en este caso para Aprende en Casa 3, y en donde ha propuesto una enseñanza híbrida o mixta, es decir, tanto presencial como virtual. Habremos de ver cómo avanza en este sentido la epidemia y qué tanto se puede desarrollar en los términos que se está considerando. En cuanto a la educación no presencial, y refiriéndome a estos dos aspectos de comunicación sincrónica y asincrónica, bueno, las ventajas que tiene la primera son muchas, ¿no? Sobre todo que se da en tiempo real, se da básicamente cara a cara, como lo estamos haciendo en este momento. Podemos tener una participación directa de los alumnos, conocer su punto de vista, resolver sus dudas, etcétera. Pero bueno, hay muchas limitantes, sobre todo las situaciones que a veces no les permiten a los chicos o a nosotros mismos contar con estos recursos. Y la educación presencial asincrónica, que bueno, tiene, entre otras ventajas, el hecho de que tiene un carácter más democrático. Está al alcance de una mayor parte, la gran mayor parte de la población. Y desde luego la alternativa de una educación presencial mixta. Hoy, las herramientas que están a nuestro alcance para una educación no presencial son muchísimas. Son muchísimas en ese sentido. Bueno, creo que los tiempos se nos fueron acercando demasiado rápido y en algunos casos no logramos estar a la altura de las circunstancias, pero como decía inicialmente, los maestros tenemos mucha iniciativa, mucha creatividad, mucho compromiso y lo hacemos manifiesto y nos hemos estado poniendo a las pilas, ¿no? Hay que resaltar dentro de las aulas virtuales la nueva escuela mexicana. A mí me parece una extraordinaria plataforma, pero que hay que trabajarla, hay que conocerla, hay que capacitarnos. La capacitación que nos están ofreciendo las mismas autoridades educativas es muy breve y nos permite hacer un uso adecuado de estas herramientas. En apenas unas cuantas horas ya la podemos estar manejando de una manera muy adecuada. Está Google Classroom, que también hay que señalar que si bien es una extraordinaria herramienta, tuvo muchas limitantes desde el último trimestre del ciclo escolar pasado y que tuvieron que ver con los usuarios y contraseñas que no llegaron a tiempo, que no coincidían y algunas otras situaciones que complicaron ello, pero ya muchos maestros la están utilizando junto con sus alumnos. Están otras herramientas como Teams, Edmodo, etcétera, ¿no? Y bueno, en el terreno de las videoconferencias ya tenemos mucha experiencia, ya desde antaño hemos venido trabajando con los editores de textos, editores de base de datos, presentaciones electrónicas, los organizadores gráficos, ya estamos también trabajando con los pizarrones interactivos. Hemos tenido que desarrollar nuestras competencias en el uso de los pizarrones interactivos, el software libre para la educación, que ya también hemos echado mano de estos recursos. Hay una serie de herramientas para desarrollar cómics y que esto tiene que ver con la posibilidad de que los chicos echen a volar su creatividad e imaginación de manera extraordinaria y que tenemos que conocerlo para que ellos también lo puedan desarrollar y podamos irles orientando. Herramientas de ludificación o gamificación y hoy las redes sociales. Lo de hoy es las redes sociales y que bueno, tenemos que entender que estas utilizadas en el ámbito educativo resultan extraordinarias. Hay una empresa que trabaja con la Secretaría de Educación Pública Federal, UNETE, que de manera constante nos está capacitando de manera gratuita a través de la plataforma de Facebook en la utilización
de estas y otras más herramientas. Bueno, en cuanto al modelo de educación no presencial que me voy a permitir presentar en unos minutos, quiero resaltar el hecho de que este modelo explicativo permite o tiene la intención de permitir que a través de una representación gráfica se pueda observar de manera visual sintética la estrategia de regreso a clases Aprende en Casa. Este modelo lo tenemos que entender como una reconstrucción de la información que hasta este momento tenemos disponible y que pretende explicar de manera puntual la realidad observable, producto de la información que nos han brindado nuestras autoridades educativas, tanto federal como locales, y que lo podemos adecuar. Desde luego, esa es la posibilidad que brinda este modelo que me he permitido desarrollar. Y también el hecho de considerar que en caso de existir nuevas indicaciones, se deberán hacer los ajustes pertinentes. Permítanme. Como toda planeación y evaluación, esta debe de tener, o debe de partir, perdón, de un diagnóstico tanto individual como grupal. Debemos de contener como referente base los aprendizajes esperados, el enfoque de la asignatura, las clases de televisión, nuestros libros de texto, y debemos de considerar si desarrollamos una secuencia didáctica o un proyecto o una clase, pues las etapas inicial o diagnóstica, permanente, formativa o procesual, y desde luego la sumativa o acumulativa. En cualquiera de estas se tienen que considerar estas etapas. La planeación y la evaluación implican desde luego una serie de actividades que tenemos que entrar de manera muy pertinente en el aprendizaje, en donde los dos actores principales, alumnos y docentes, tengan funciones muy específicas. Al primero, a nuestros alumnos, ellos deben desarrollar conocimientos, habilidades y valores contextualizados a su entorno y circunstancias actuales. Pero para ello tienen que ser apoyados por sus madres, padres o tutores. Y cuando no existe esto, pues ya vimos este semáforo, tenemos algunas situaciones que nos conflictúan. Ellos deben de realizar actividades, las actividades que nosotros hayamos diseñado para ellos, reflexionando sobre su proceso de aprendizaje, y esto se los tenemos que ir orientando, tenemos que enseñarle y tenemos que irlo orientando. Tienen que tener un acompañamiento pedagógico y emocional constante. Por nuestra parte, como docentes, pues debemos efectivamente diseñar actividades y brindar este acompañamiento pedagógico que señalaba. Evaluar y retroalimentar. Y está resaltado con mayúsculas retroalimentar, porque es uno de los puntos de mayor importancia. Y reflexionar sobre nuestra intervención pedagógica. Quien no reflexiona sobre su quehacer cotidiano no tiene aprendizaje. Por otra parte, el docente hoy tiene que cambiar radicalmente aquel trabajo que a nosotros nos tocó realizar. Yo inicié servicio por allá de 1985 y bueno, la clase expositiva era lo que imperaba en ese momento, ¿no? Y nuestros alumnos eran eminentemente receptores. Si aprendían era porque los maestros éramos buenos y si no aprendíamos era porque ellos no le ponían atención. Hoy las cosas han cambiado, hemos dejado atrás esas prácticas y tenemos que entendernos de otras maneras. Hoy tenemos que entendernos como mediadores, motivadores, acompañantes en el desarrollo de sus conocimientos, habilidades y valores. Tenemos que fortalecer la enseñanza no presencial. Y lo recalco, fortalecer, porque no estamos con ellos de manera presencial. Entonces tenemos que entender que hay alternativas, tanto sincrónica y mixta, y tenemos que ver cómo echar mano de ellas para poder realizar este acompañamiento de manera eficiente. Bueno, para ello tenemos que repensar la planeación en la evaluación formativa. En ese sentido, iniciaré señalando que la planeación pues es un proceso mental que orienta una serie de estrategias a partir de un diagnóstico en una determinada dirección, estableciendo los medios y recursos necesarios para alcanzar determinadas metas, objetivos o propósitos. En ese sentido, tomo como referente, y básicamente mi referente fundamental son los documentos oficiales, en este caso, el Plan y Programa 2017, el Plan y Programas de Estudio 2017, y el principio pedagógico 8 de este plan que se refiere a entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación del aprendizaje.
En ese sentido, establece muy puntualmente que la evaluación parte de la planeación, forma parte de la secuencia didáctica, que la evaluación del aprendizaje debe considerar 4 variables. Primero, las situaciones didácticas, las actividades del estudiante, los contenidos y la reflexión del docente sobre su práctica. Y sigo reiterando este punto. Además, considera que la retroalimentación brinda elementos para la autorregulación cognitiva y la mejora de los aprendizajes. La planeación didáctica es una clase especial de planeación que se refiere a las actividades técnico-pedagógicas realizadas en el espacio áulico. Tenemos que entenderla como un proceso complejo, abarcador y continuo, en constante interrelación con la evaluación, que excede ampliamente ese documento de carácter administrativo que nuestras autoridades nos piden trimestralmente o cada proyecto que desarrollamos o cada tema que abordamos. Excede mucho a ello, es algo que tenemos que tener aquí de manera permanente y presente. La planeación didáctica tiene muchos elementos que tenemos que considerar. No, ya dije, es compleja, es abarcadora, y en ese sentido, bueno, implica estos y otros más elementos que debemos de tener muy puntualmente en la mente, y que parten desde luego de que de manera constante tenemos que estar investigando, tenemos que estarnos documentando, tenemos que realizar un diagnóstico, tenemos que considerar los elementos curriculares, anticipar escenarios y retos a vencer, hacer adecuaciones, tomar decisiones, organizar actividades con diversos recursos y nuevamente, insisto, reflexionar sobre el desempeño de los alumnos y particularmente sobre nuestra práctica pedagógica. Y estos aspectos son muchos. Seguramente me voy a quedar corto, pero bueno, tenemos que considerar las características de los alumnos, sus saberes previos, las estrategias de aprendizaje, que las actividades sean motivantes e interesantes, saber cómo crear y recrear ambientes de aprendizaje, desarrollar el trabajo colaborativo, el aprendizaje situado, con base en una evaluación formativa y entender la diversidad de mis alumnos para así poder hacer los ajustes pertinentes. Los elementos característicos de la planeación, consideramos, son y parten desde luego del diagnóstico del grupo, ya lo había señalado, tanto individual como grupalmente, los elementos curriculares, las diversas estrategias de intervención y desde luego las estrategias de evaluación, ya que está en correspondencia constante con esta. Y bueno, señalaba que todo inicia con un diagnóstico, con un muy buen diagnóstico, ya que el diagnóstico nos permite conocer la situación de nuestros alumnos y nos permite contestar una interrogante que debemos de tener muy presente todos los días. ¿Quiénes son mis alumnos? Y bueno, con base en esta, desarrollar una serie de interrogantes que me permitan resolver esta primera. ¿Cómo hago mi diagnóstico? Esta es una pregunta que está ahí de manera recurrente y que dado los procesos de evaluación creo que tuvo un sesgo. Todo el mundo echó mano de un modelo, del modelo de programación neurolingüística, y es más, establecieron en sus productos cuando se les solicitó que desarrollaran una planeación didáctica, porcentajes, ¿no? Y señalaron así como muy específicamente, el 66.4% de mis alumnos son eminentemente kinestésicos, el 20% visuales y el resto auditivo. Ese es un modelo explicativo, hay muchos modelos, tendríamos que echar mano de estos diversos modelos, entenderlos desde luego de inicio, echar mano de ellos de manera adecuada, socializarlos con nuestros compañeros en nuestros consejos técnicos escolares, en nuestras academias de maestros, utilizar cuantos instrumentos de diagnóstico estén a nuestro alcance, con un conocimiento pleno de ellos, pero que esto nos permita identificar las fortalezas y áreas de oportunidad de nuestros alumnos a partir de diferentes recursos complementarios que nos permitan emitir juicios de valor que sean lo más aproximados a la realidad. Bueno, este diagnóstico individual y grupal se debe tomar como un referente fundamental. ¿Sí, perdón? Ah, puesto que ofrece información que enriquece y afina la planeación didáctica. Fíjense muy bien el concepto,
afina la planeación didáctica, es decir, nos permite tener información acerca de las necesidades de nuestros estudiantes, de la diversidad de formas de aprender, de sus intereses y motivaciones. Actualmente el Plan de Estudios 2017 brinda amplia libertad para planear las clases, organizando los contenidos como más nos convenga. Esto nos da mucho terreno, porque ningún aprendizaje esperado está ligado a un momento particular del ciclo escolar, su naturaleza es anual. Es decir, se busca que al final de cada grado el alumno haya logrado los aprendizajes esperados, pero las estrategias para lograrlo pueden ser diversas. Las características de la planeación han estado ahí. Se les ha dado como que énfasis como una situación de moda. Nos piden que la planeación sea situada. Bueno, esa es una característica de la planeación. Que sea contextualizada es otra de sus características, que sea personalizada, que sea inclusiva y que sea flexible. La planeación y evaluación de los aprendizajes implica vincular el diagnóstico del grupo, el enfoque de la asignatura, los aprendizajes esperados y otros elementos curriculares del programa de estudios. Y bueno, entremos en el punto esencial, la evaluación formativa y la retroalimentación. Hay una frase de Antonio Milán que a mí me gusta mucho, que dice que la evaluación es una gran oportunidad no solo para asegurar el aprendizaje de nuestros alumnos, sino también para reflexionar en qué aspectos debemos mejorar nuestro propio proceso de enseñanza. Este gráfico tiene la intención de ver de manera abarcativa todos los elementos del proceso de evaluación formativa. Y parte de cuestionarnos qué evaluar, cómo evaluar, cuándo evaluar, qué y con qué evaluar y cómo asignar una calificación, en donde la retroalimentación debe estar presente. Es decir, en todos estos aspectos debemos de estar reflexionando de manera permanente para que podamos tener una mejor comprensión de cómo vamos a realizar este proceso de evaluación formativa. Los referentes sobre la evaluación de los aprendizajes son un aspecto primordial que tenemos nosotros que tener muy presente. Nuestro referente actual de carácter oficial es el Acuerdo 110319, que establece las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de los educandos. Si bien es del año 2019, sigue vigente. Y las normas específicas de control escolar de ese mismo año. Y apenas hace unos cuantos días, en el mes de diciembre, se publicó el Acuerdo 261220, por el que se establecen las orientaciones pedagógicas y los criterios de evaluación del aprendizaje para la educación básica para este periodo de contingencia. Solamente quiero mencionar que estos referentes los debemos de tener muy presentes porque son los que nos dan orientación sobre cómo, cuándo, con qué tenemos que realizarla. Bueno, la retroalimentación me permite hacer ajustes al aprendizaje, ajustes a la enseñanza. Me brinda una nueva oportunidad de aprendizaje tanto para mis alumnos como para mí como docente. Me permite entender el aprendizaje con mayor profundidad y calidad. Además, y lo más importante, hacer una reflexión permanente con un sentido crítico. La retroalimentación tiene algunos principios y características. Voy a resaltar los más trascendentes. Debe de ser oportuna, es decir, que se base en un constante intercambio de información entre el profesor y los estudiantes. Debe de ser reflexiva, es decir, debe favorecer procesos de reflexión entre el maestro y los alumnos acerca de lo que aprendieron y cómo lo aprendieron. Es decir, que permita conectar los nuevos aprendizajes con otros más. Debe de ser permanente. Es decir, se debe realizar durante todo el proceso de aprendizaje e implica una recogida de información de las actividades y evaluaciones de los alumnos en las fases diagnóstica, de desarrollo y sumativa, no solo del producto final. Debe ser comprensible, debe destacar los objetivos de los aprendizajes esperados, debe ser valorativa, debe posibilitar a los alumnos para que valoren por sí mismos sus logros, con referencia a la situación inicial y la final,
al comprender sus logros, fortalezas y áreas de oportunidad. Es decir, el docente realiza recomendaciones pertinentes a partir de una valoración y hace de los errores verdaderas oportunidades de aprendizaje, nunca con falsos elogios. Eso también lo tenemos que puntualizar mucho. Y tiene un carácter imprescindible. La retroalimentación es clave para lograr que la evaluación de los aprendizajes logre un enfoque formativo, tanto individual como grupalmente. El siguiente gráfico me permite de manera muy sencilla establecer en qué consiste la retroalimentación. El docente, a través de consignas claras y oportunas, consensúa los criterios evaluativos, lo que permite que reflexione junto con sus alumnos sobre sus logros, fortalezas y áreas de oportunidad. Y está acompañando permanentemente a sus educandos en su proceso de aprendizaje para hacer una valoración personal, para que el alumno logre una valoración personal a partir de reflexionar y comparar lo que hizo con lo que debió hacer. Básicamente a ello se refiere el proceso de retroalimentación. Pero la retroalimentación es un tema muy abarcativo. Tenemos que reflexionar en torno a cómo lo hacemos. Cuando hacemos énfasis en la retroalimentación, hablamos también de tacto pedagógico, de puntualidad en cuanto a la forma en que lo hacemos y muchos otros aspectos que tenemos que considerar para que este sea benéfico para nuestros educandos. Les invito a que revisen estos materiales y otros más que ustedes puedan encontrar. Estas dos colecciones son fabulosas, a mí me parece que necesarias para que podamos desarrollar nuestro trabajo de evaluación y muy particularmente de retroalimentación. Y bueno, en cuanto a las orientaciones pedagógicas que había señalado y que ya están ahí publicadas, se refieren a 3 aspectos de comunicación que podemos tener con nuestros alumnos: una comunicación participativa sostenida, una comunicación intermitente y cuando no existe esta comunicación. Y bueno, ya nos dieron los referentes para que nosotros tengamos no solo los elementos necesarios, sino el tacto suficiente para poder desarrollar estas actividades de evaluación. Y quiero cerrar mi participación con una frase del poeta Machado, Antonio Machado, quien dice que en cuestiones de cultura y de saber solo se pierde lo que se guarda y solo se gana lo que se da. Y bueno, por mi parte es todo. Agradezco mucho la oportunidad de participar en este tan importante evento. Y bueno, aquí están mis direcciones electrónicas, mi correo, un lugar tanto en Facebook como en YouTube. Y los invito a que participen activamente en el grupo de asesoría y acompañamiento en educación básica. Ahí está la dirección y estamos en comunicación. Un excelente día y muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por su participación. Muy buenos comentarios en el chat de la plataforma acerca de su plática, de su conferencia. Nos maneja ahí conceptos muy interesantes. Nos plantea una serie de aspectos necesarios para poder realizar una buena práctica docente. Y por ahí nos plantean 2 preguntas, doctor. No sé si le parece que le plantee las 2 al mismo tiempo y me da la respuesta, o le planteo primero una y luego la otra, como usted decida. Como guste, no hay ningún problema. Aquí estoy anotando. Ok, muy bien. La primera, si le parece. Desde su punto de vista muy personal, ¿cuál ha sido la respuesta de los docentes en general en la modalidad de educación a distancia? ¿Cómo ha sido la respuesta de esos docentes? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Lo estamos haciendo mal? ¿Nos falta hacer algo? ¿Cuál sería su opinión personal? Yo creo que lo estamos, y me sumo también en este grupo, ¿no? Porque yo también soy docente en una función diferente, como jefe de enseñanza, pero creo que lo estamos haciendo extraordinariamente bien. Estamos echando mano de todos los recursos que estén a nuestro alcance, porque también tenemos que considerar que no todos tenemos la apropiación de las TICAD en la medida que lo deseáramos, ¿no? Lamentablemente, pues, esta situación fue inédita, inesperada, y bueno, tuvimos que habernos adecuado a las circunstancias. Yo, como en todos los casos, apelo siempre al profesionalismo de mis compañeros, sé de su responsabilidad, de su entrega,
y bueno, creo que lo estamos haciendo extraordinariamente bien. Nuestras autoridades educativas así lo han reconocido y seguramente lo van a seguir haciendo. Ahora hay un relevo en puerta en la Autoridad Educativa Federal y creo que viene bajo esta misma óptica. Qué bueno, lo aplaudimos. Aplaudimos la inteligencia de todos los actores sociales que han coincidido en este comentario y creo que la figura de los maestros hoy vuelve a tener un lugar preponderante en el ámbito no solo educativo, sino social. Ok. Casi me da la respuesta de la siguiente pregunta, doctor, pero la hago para complacer al auditorio que tenemos. Si estuviera en sus manos poder mejorar alguna situación, ya sea de los docentes, de las autoridades o de la misma Secretaría de Educación, ¿qué sería lo que se podría mejorar? Bueno, yo creo que aquí tenemos una coincidencia generalizada. Tenemos que tener las herramientas necesarias. Y bueno, si estuviera en mis manos, dotaría a todos los maestros y maestras de nuestro país de una computadora, de una buena computadora, que tuviera los requerimientos necesarios para realizar nuestra tarea de manera efectiva. Desde luego de hacer llegar esta posibilidad a nuestros alumnos, de brindarnos una mejor conectividad. Y hay un punto fundamental. Creo que la administración sexenal anterior se equivocó en el proceso de evaluación de los maestros porque primero nos quiso evaluar y después corregir lo que ellos consideraron que estaba mal. Primero se tiene que capacitar al maestro. Si no, pues no sabemos, primero, bueno, desde luego tenemos que partir de un diagnóstico, ¿no? Tenemos que hacer un diagnóstico, hacer una muy buena capacitación, ver a partir de sus áreas de oportunidad y después las exigencias, ¿no? En ese sentido, bueno, si estuviera en mis manos, habría de brindar un excelente diagnóstico para mis docentes, que fuera muy oportuno y contextualizado, a cada una de las circunstancias que ellos viven y después, desde luego, brindarles una capacitación a la altura de las circunstancias. Ok, muy bien. Concuerdo totalmente con usted, doctor, y comparto también ese reconocimiento a los docentes por el trabajo que están haciendo con esta implementación de educación a distancia. Y de pronto el coco, podemos decirlo así, que hemos tenido, es la evaluación, lo comentaba usted en su charla, en su plática. Y hablaba de la retroalimentación y de pronto algunos docentes lo realizamos de una manera, algunos docentes lo realizamos de otra y algunos otros de pronto tenemos ahí la incógnita de cuál sería la mejor forma. ¿Alguna sugerencia, doctor, o alguna recomendación de cómo poder realizar de una manera efectiva la retroalimentación a distancia? Bueno, pues esta tiene que ser oportuna, ¿no? Tenemos que hacerla en el momento adecuado. No tiene caso que la hagamos 15 días después de que el chico estaba esperando que nosotros le retroalimentáramos sus actividades, su proyecto, sus productos. Tiene que ser eminentemente reflexiva, es decir, tiene que favorecer los procesos de reflexión, no solo de los alumnos, sino también el propio. Y tiene que ser permanente, no podemos hacerla en el último momento, tiene que estar presente en la fase inicial de desarrollo y de cierre, tanto de manera presencial como de manera virtual. Tiene que ser, ya decía, con oportunidad comprensible. Debemos de destacar lo que esperamos de los alumnos para que ellos sepan cómo lo tienen que lograr. Tiene que ser valorativa y bueno, que esto permita que no caigamos en falsos elogios, porque muchas veces, y cuando echábamos mano del feedback allá en la década de los 80s, lo que nos pedían nuestras autoridades es que a los productos finales, básicamente a los exámenes, les pusiéramos a las márgenes de los mismos una nota, ¿no? Y les poníamos, muy bien, felicidades, síguele echando ganas. Y vamos, eso no es retroalimentar. Definitivo. Muy bien, doctor. Pues agradecerle bastante. Me quedo, si me permite, retomar algunas de sus palabras con algunos comentarios muy puntuales. Habla usted de la planeación y evaluación, donde comenta que las actividades deben de centrarse en el aprendizaje, donde todos participen y generar una interacción entre los alumnos y alumno docente. Y también me quedo con su opinión acerca, muy puntual, de tres tipos de educación en línea. Usted manejaba lo que es la educación en línea, que sería lo ideal, la educación virtual, que es la que pretendemos y que estamos dando a la mayoría de los docentes,
y la educación a distancia, que es la que plasma la Secretaría con el programa de educación a distancia 1, 2 y 3. Doctor, pues agradecerle bastante su disposición, su tiempo, que nos comparta estos conocimientos. Ha sido una plática muy enriquecedora. Tenemos comentarios muy positivos en el chat. Tenemos gente que le comenta desde el país de Guatemala para que nos demos ahí por enterado. Tenemos participación de los diferentes estados de la República y las diferentes ciudades de aquí de Coahuila. Doctor, pues a nombre de la Universidad del Golfo, al nombre del grupo de doctorantes de la primera generación de la Unidad Frontera y a nombre de la Secretaría de Educación Pública de Coahuila, le agradecemos bastante su participación, su apoyo en este Congreso Virtual de Educación. Le entregamos de manera virtual un reconocimiento que en los próximos días se lo haremos llegar ya en vivo, por ahí lo van a proyectar en un momento. Muchas gracias. Y en los próximos días también le enviaremos a su domicilio un pequeño recuerdo, un pequeño detalle de este congreso. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación. Gracias por facilitarnos todo ese conocimiento. Ahí aparece el reconocimiento, doctor. Muchas gracias Muy y quedamos a merecido. un excelente día.